El 21 de mayo de 1960, alrededor de las 6 de la mañana, gran parte del sur de Chile se vio afectada por la presencia de un terremoto. Con una magnitud extremadamente alta, de entre 8.1 y 8.3 megavatios, se sintió en gran parte del país, desde el norte Chico hasta Llanquihue. Las ciudades de Concepción, Talcahuano, Lebu, Chillán, Cañete, Los Ángeles y Angol sufrieron las mayores consecuencias. Muchos de sus edificios y carreteras se habían dañado gravemente. En la primera incluso, un tercio de los edificios directamente se derrumbaron, mientras que en la segunda ocurrió lo mismo con más de la mitad de las construcciones. Además, más de 100 personas en todo el país habían perdido la vida a consecuencia del cruel fenómeno. Las comunicaciones telefónicas entre Santiago y el sur se encontraban interrumpidas y las primeras noticias de la capital se recibieron a través de informes del periodista Enrique Folk. El entonces presidente Jorge Alessandri canceló de inmediato las celebraciones del Día de las Glorias Navales, que se encontraban previstas para ese mismo día, aunque el tradicional discurso del 21 de mayo desde el Congreso Nacional, que históricamente abordó temas como el estado administrativo y político del país, se llevó a cabo. En él, el mandatario pidió apoyo para los habitantes de la ciudad más afectada, la ya mencionada Concepción. Además, hizo un llamado a las áreas no impactadas del país y a la comunidad internacional, pidiéndoles que colaboraran en la asistencia. Pero la pesadilla estaba muy lejos de terminar. Al día siguiente, alrededor de las 6:30 de la mañana, un segundo terremoto se presentó en la zona y con su fuerza derrumbó las debilitadas construcciones que habían sobrevivido a su antecesor. Por fortuna, en esta ocasión no se lamentaron vidas humanas. La mayoría de la población había evacuado como consecuencia de lo acontecido el día anterior, temerosa de permanecer en sus hogares. 8 horas y media más tarde, otro suceso ratificaría lo acertado de la decisión. Alrededor de las 15 horas, un tercer terremoto volvió a azotar las castigadas ciudades, rompiendo cañerías de agua potable y provocando cortes en las líneas eléctricas que causaron varios incendios. Y aunque muchos de los edificios parecían haber quedado intactos, la realidad era muy distinta. Se encontraban devastados por dentro. La calma duró solo unos minutos, como si esto no fuera suficiente. Lo peor estaba a punto de llegar, pero no nos adelantemos. ¿Qué ocurrió durante el gran terremoto de Chile y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Por qué afectó también a países ubicados a decenas de miles de kilómetros, como por ejemplo Japón? ¿Es cierto que para intentar detenerlo se hicieron sacrificios humanos? Responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 22 de mayo de 1960, el día que ocurrió el gran terremoto de Chile. El 16 de diciembre de 1575 ocurrió el primer terremoto registrado en territorio chileno. Según las crónicas de la época, al caer la noche, la tierra comenzó a temblar con una intensidad inaudita. Aunque en ese entonces no se contaba con sismógrafos para medir su intensidad, se sabe que el desastre causó el desplazamiento de los cerros en Valdivia, aprisionando al lago Riñihue entre ellos. Cuando el agua de este logró liberarse, la inundación se hizo presente, provocando estragos a su paso. Desde que comenzaron a registrarse estos fenómenos, Chile se convirtió en uno de los países con mayor actividad sísmica, junto con Japón y con Indonesia. Pero, ¿a qué se debe esto? Resulta que el país se encuentra situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con intensa actividad tectónica, es decir, aquellos movimientos de las placas de la corteza terrestre que provocan terremotos, volcanes y la formación de montañas. Este cinturón en forma de media luna es el hogar del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo. Posee 40.000 kilómetros de longitud, rodea el Océano Pacífico y es responsable además de aproximadamente el 90% de los terremotos del planeta. Chile se encuentra ubicado justo al límite de la placa tectónica de Nazca, que choca contra la placa sudamericana. Estas dos placas, enormes bloques de la superficie terrestre, se desplazan una hacia la otra a una velocidad de entre 7 y 8 centímetros por año, y la fricción entre ellas, en las profundidades de la corteza, acumula una enorme presión que se libera eventualmente en forma de terremoto. Terremoto es la palabra más comúnmente utilizada en muchos lugares para referirse a eventos sísmicos significativos, sobre todo en Chile, en donde los más destructivos y de mayor magnitud adoptan ese nombre dada la gran cantidad de sismos de todo tipo. Aquellos de menor magnitud son popularmente conocidos como temblores. Aunque el fenómeno de los sismos resulte conocido, es realmente imposible no solo predecir con precisión cuándo ocurrirá uno, sino también calcular su magnitud. Por este motivo, nadie se encontraba realmente preparado para lo que estaba por suceder en mayo de 1960, y es así como nuestra historia vuelve al principio.
El 22 de mayo de 1960, una serie de 7 terremotos iniciados el día anterior llegó a su punto culminante, y exactamente a las 15 horas con 11 minutos se produjo una ruptura tectónica sin precedente en la historia. Las placas se deslizaron entre 20 y 30 metros, liberando una energía acumulada durante siglos que alcanzó proporciones impresionantes. Con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, la más alta registrada, la intensidad del terremoto alcanzó una potencia nunca antes vista. Para hacer una comparativa y que puedan dimensionar las proporciones de este fenómeno, esta potencia fue 20.000 veces superior a la de la bomba atómica que destruyó Hiroshima. Al principio la gente comenzó a oír ruidos de cosas quebrándose, las calles literalmente se agrietaban. El pánico comenzó en la ciudad de Valdivia y fue extendiéndose a lo largo de la costa chilena. Segundos más tarde, miles de casas y puentes que habían sobrevivido a los terremotos previos comenzaron a derrumbarse, mientras que los adoquines se elevaban a varios metros del suelo. Las personas con dificultades para mantenerse pie huían despavoridas de los locales, a la vez que intentaban esquivar las piedras y los objetos que caían. Muchas fueron aplastadas. A las pocas horas el río Calle comenzó a inundar el centro de Valdivia. Había quienes directamente creían que se había desatado la Tercera Guerra Mundial. La pesadilla del terremoto duró 10 interminables minutos, pero el terror estaba muy lejos de finalizar. Después del sismo, la presencia de otro desastre natural provocado por este volvió a azotar la castigada región. Un tsunami con una ola gigante de más de 5 metros impactó en todas las costas chilenas entre Concepción y Chiloé. Al poco tiempo el mar comenzó a retirarse, arrastrando barcos ubicados en la bahía, pero otorgando en su retroceso un respiro. Un respiro tan leve que no alcanzaría para renovar las esperanzas. Tan solo 30 minutos después, el tsunami regresaría. Una segunda ola de 8 metros volvió a impactar en la zona costera a más de 150 km por hora. Nuevamente, luego de causar estragos en los edificios y cientos de muertes humanas, el mar se retiraría, arrastrando esta vez consigo las ruinas de pueblos y de ciudades. Pero como suelen decir, no hay dos sin tres, y una tercera ola con mayor energía que sus predecesoras alcanzó una altura de entre 8 y 11 metros. A su paso destruyó las pocas construcciones que habían conseguido mantenerse en pie. El tsunami no se detuvo ahí. La onda expansiva comenzó a recorrer todo el Océano Pacífico. Desplazándose a una velocidad de 700 km por hora a través del océano, impactó primero en las islas de Pascua y Tahití, provocando más devastación en territorio chileno, hasta que se extendió mucho más allá de los límites del país latinoamericano. 15 horas después y a más de 10.000 kilómetros de distancia de su epicentro, el tsunami llegó hasta el archipiélago de Hawái, territorio de los Estados Unidos, con olas que fueron desde los 4 hasta los 10 metros de altura. Más tarde causó una gran destrucción en los puertos de California, y una vez más tampoco se detendría ahí. Unas cuantas horas más tarde, a punto de cumplirse las 24 horas desde el evento inicial, y en esta ocasión a más de 17.000 kilómetros de su punto de origen, las colosales olas llegaron a Japón con una altura de más de 6 metros, destruyendo miles de casas y provocando cientos de muertes. Eventos similares, aunque de una menor magnitud, ocurrieron en Nueva Zelanda, algunas regiones de Polinesia, Alaska e incluso en Kamchatka, Rusia. Sin embargo, como si se tratase de una película de terror interminable, el horror estaba lejos de finalizar en Chile. Al día siguiente, el 24 de mayo, el movimiento de las placas tectónicas permitiría la liberación de magma. El volcán Puyehue, ubicado en la cordillera de los Andes, entró en erupción, proyectando vapor y cenizas a una altura de 6.000 metros, cenizas que se dispersaron principalmente hacia Argentina. La erupción volcánica no bastó para ponerle fin a las desgracias. Tras el derrumbe de varios cerros, el desagüe del lago Riñihue quedó bloqueado y aumentó progresivamente su caudal. La obstrucción de las aguas produjo pronto una nueva y gran inundación, que amenazó con empeorar todo drásticamente. Si el lago se desbordaba, podía liberar casi 5.000 millones de metros cúbicos de agua a una velocidad destructiva, acabando con todos los pueblos de su ribera. Para evitar esto, pronto se les dio inicio a urgentes obras de ingeniería. Al principio se intentó combatir el bloqueo utilizando casi 30 topadoras, pero la mala suerte no daba tregua. Debido a las lluvias, los terrenos fueron convertidos en lodazales y la maquinaria quedó atascada. Llegó entonces el turno de la mano de obra humana. Cientos de obreros de todo el país se pusieron en acción y con sus humildes palas comenzaron a trabajar en el despeje de los derrumbes, buscando crear canales que permitieran la salida del agua acumulada. A esta tarea se brindaron sacrificando no solo su tiempo, sino también sus vidas. En el resto del país el panorama era devastador.
En los días posteriores a la catástrofe se instalaron en Valdivia algunas casitas de emergencia y el clima continuaba siendo de absoluta desesperación. El suelo aún temblaba por momentos, reanudando a cada instante el pánico entre los sobrevivientes. La comunicación se hallaba cortada, los enfermos deambulaban por las calles en ruinas, las personas gritaban y lloraban e incluso algunas mujeres daban a luz en la calle, en las más precarias condiciones. Algunos sacaban los colchones de lo que quedaba de sus hogares e improvisaban campamentos en las plazas, donde también prendían fogatas y hervían agua enturbiada con barro para tener que beber. Miles de personas afectadas en Valdivia quedaron aisladas del resto del país, debido a la destrucción de todos los caminos. Por este motivo se estableció un puente aéreo desde Santiago que transportaba alimentos y suministros de emergencia para ayudar a los damnificados. En esta operación no solo participó la Fuerza Aérea de Chile, sino también países extranjeros que prestaron su ayuda como Estados Unidos y Argentina. Las tareas representaron todo un desafío. Los aeropuertos se encontraban en ruinas, por lo que los pilotos tuvieron que improvisar aterrizajes en carreteras parcialmente destruidas. Los mayores daños se concentraron en la región entre Valdivia y Puerto Montt. En la primera el suelo se hundió más de 2,5 metros y en las áreas circundantes varios ríos alteraron su curso, transformando llanuras en humedales y provocando la pérdida de miles de hectáreas de tierras de cultivo y pastoreo. El desastre, además, cambió la morfología del paisaje e incluso dejó sumergidas bajo el agua grandes proporciones de tierra, pertenecientes en algunos casos a vastas áreas urbanas. Para el 28 de mayo el periódico La Cruz del Sur había reportado en Chile cifras de 962 muertos, 160 heridos y más de 1.400 desaparecidos. Sin embargo, esta era apenas la punta del iceberg. Gran parte del sur de Chile quedó devastada luego del cataclismo, aunque la mayor cantidad de pérdidas humanas no fueron producidas por el terremoto en sí, sino por el posterior tsunami. En Hawái, este provocó la muerte de 61 personas, mientras que en Japón, el segundo país más afectado después de Chile, el número ascendió a 139. También destruyó a su paso más de 5.000 hogares en el país asiático. En Filipinas fueron 21 las personas fallecidas como consecuencias de sus olas, mientras que en California se registraron solamente 2 muertos. La dispersión de cenizas tras la erupción volcánica afectó principalmente la agricultura y la infraestructura en la región sur de Chile y, como dijimos, el noroeste de Argentina. Además, perjudicó no solo la salud de las víctimas, sino también el suministro de agua, empeorando la ya delicada situación de las regiones gravemente afectadas. Si bien no se pudo contar con un registro preciso de las víctimas del gran terremoto de Valdivia, ciudad en la que se produjeron las mayores pérdidas humanas y físicas, se estimó que alrededor de 2.000 personas fallecieron. Además, más de 2 millones de personas se desplazaron, 450.000 viviendas resultaron dañadas y los daños materiales se valoraron en más de 500 millones de dólares de aquel entonces, que equivalían a más de la mitad del presupuesto nacional. La Corporación de la Vivienda tuvo que implementar planes de emergencia para reconstruir los maltratados hogares, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y la Corporación de Fomento se vieron forzados a restaurar la infraestructura devastada en un corto plazo y con recursos limitados. Hubo además un cambio en las prioridades del gobierno del entonces presidente chileno, Jorge Alessandri Rodríguez. Una parte significativa del presupuesto estatal debió ser destinada a la recuperación de las zonas destrozadas, exacerbando la crisis económica que ya venía atravesando el país. Sin embargo, no todas las víctimas de este suceso perdieron la vida a causa del desastre natural. Hubo un pequeño niño que perdió la vida de la manera más cruel e insólita, a manos de un sacrificio ritual para intentar detener la catástrofe. En Puerto Saavedra, región de la Araucanía y corazón de la zona indígena mapuche en el sur de Chile, la guía espiritual de la población, Juana Namuncurá Añén, dio un anuncio escalofriante. Para detener la furia de la naturaleza y restablecer el equilibrio de la tierra, debían sacrificar a un niño huérfano. El menor de 6 años, conocido como José Luis Painecur, fue entonces arrojado al mar como parte de la siniestra ceremonia. Lo más insólito del hecho, 2 años luego del suceso, los procesados lograron salir impunes. Pero, ¿cómo fue que se libraron de todos los cargos? La respuesta es el artículo 10, inciso 9 del Código Penal chileno, que establece que quedan exentos de responsabilidad penal aquellos que obraron violentados por una fuerza irresistible o impulsados por un miedo insuperable. Y aunque, como en este atroz caso, las tragedias pueden sacar a relucir lo peor de las personas, también son capaces de despertar una profunda solidaridad.
Para julio de 1960, 2 meses después del terremoto de Valdivia, cientos de obreros metidos en el barro con sus palas continuaban trabajando bajo la lluvia del frío, abocados a una tarea que mencionamos anteriormente, la de despejar el tapón del lago Riñihue, una crisis que para ese entonces había recibido el nombre del Riñihuazo. Finalmente, el 24 de ese mes se realizó una voladura controlada que fue un triunfo absoluto. Tras aquello, el lago comenzó a vaciarse lentamente. Los 100.000 habitantes de la zona afectada pudieron al fin respirar libres de peligro. La operación pasó a la historia como la hazaña del Riñihue o la epopeya del Riñihue, dejando en evidencia la valentía y la perseverancia de los obreros, ingenieros y voluntarios que, enfrentando condiciones extremas y la presión del tiempo, lograron con su esfuerzo conjunto salvar a miles de personas de una catástrofe que parecía inminente. Además de esta lección de entrega por el prójimo, el terremoto de 1960 produjo un montón de cambios importantes, como la fundación en 1963 de la Asociación Chilena de Sismología en Ingeniería Antisísmica, una filial de la International Association for Earthquake Engineering. Poco después, en 1966, se comenzó a desarrollar en el país latinoamericano la norma NCH 433 para el cálculo antisísmico en edificios, que se oficializó en 1972. Estas iniciativas ayudaron a mejorar la seguridad estructural en Chile, permitiendo que las edificaciones estuvieran mejor preparadas para resistir terremotos. A raíz del desastre, los leones marinos se asentaron en la ciudad, convirtiéndose con el tiempo en una importante atracción turística. Además, la formación de humedales trajo consigo nuevas especies de plantas y aves que antes no habitaban la región. Hubo quienes afirmaron que la mentalidad de las personas que vivieron el terremoto del 60 cambió para bien, dándole lugar a las cosas verdaderamente importantes. La tragedia también impulsó la investigación sismológica, lográndose obtener registros de un terremoto catalogado como gigante y permitiéndole a los geólogos no solo medir sus efectos en el terreno, sino también confirmar una sospecha que tenían desde hacía tiempo, que la corteza terrestre no se movía debido a la contracción, sino por el desplazamiento de las placas continentales y oceánicas. En palabras más sencillas, descubrieron que el suelo no es estático, sino que ha estado desplazándose lentamente durante millones de años. La confirmación de esta teoría aportó además un dato en parte tranquilizador. Los megaterremotos, como el de 1960, tienen un ciclo de ocurrencia de unos 300 años. Esto indica que un sismo similar en Chile no se espera hasta el siglo XXIII. La energía liberada por el terremoto de Valdivia representó alrededor del 22,2% de toda la energía sísmica acumulada en un periodo de un siglo, más precisamente entre enero de 1906 y diciembre de 2005. Además, el terremoto de Valdivia de 1960 fue tan potente que tuvo de hecho un impacto planetario. Durante varios días hizo vibrar a todo el globo terráqueo y afectó incluso la rotación de la Tierra, provocando luego que los días fueran más cortos por milisegundos. Además, generó que las placas de Nazca y Chiloé se aproximaran bruscamente cerca de 40 metros. Una vez más, la fuerza de la naturaleza viene a recordarnos que estamos a su merced. Nuestra única esperanza es la de poder estudiar y sistematizar estos fenómenos para al menos prevenir sus daños más brutales. También nos queda una enseñanza. Cuando lo peor se materializa, más allá de cualquier creencia que se pueda tener, solo el hombre es capaz de ayudar y salvar al hombre.